¿Qué onda, brujos? ¿Todo bien? Harry Potter es un universo gigante y lleno de detalles que van mucho más allá de los libros. Películas, juegos, textos y libros digitales también forman parte de toda la historia de este universo, haciendo que todo sea más interesante. Hoy seleccioné algunos detalles que solo los fans muy metidos conocen, y el reto es, ¿será que tú eres uno de ellos? Vamos a hacer esto. Al final de este episodio vas a dejar aquí en los comentarios cuántas acertaste, ¿de acuerdo? Son 50 curiosidades en total. Entonces, si aciertas todas, pones 50 de 50, si no, pones el número correspondiente, tu número de aciertos, ¿de acuerdo? Y mira, recuerda una cosa, si no sabes no hay problema, es parte del juego, al menos vas a aprender con este episodio. No sirve de nada que pongas que acertaste todas solo para fingir que acertaste, porque solo te estarías engañando a ti mismo, ¿de acuerdo? Así que sé sincero. Así que vamos con las 50 curiosidades de Harry Potter que dudo que supieras. El primer celador de Hogwarts fue nombrado por los 4 fundadores en esa época y su nombre era Hunkerton Humboldt. Todos los calderos vendidos a los magos tienen un hechizo que los hace más ligeros. Al final de cuentas están hechos de hierro o estaño y naturalmente serían muy pesados, así que llevan ese hechizo para ser más ligeros, la varita de Sir Cadogan. ¿Sabes ese caballero bien loco que sustituye a la dama gorda en la entrada de la sala común de Gryffindor después de que es atacada por Sirius? Entonces la varita de ese tipo estaba hecha con un núcleo de bigote de troll, y de estas 3, ¿sabías alguna? Entonces vamos a continuar. Durante la batalla de Hogwarts, el exprofesor de cuidado de criaturas mágicas, Sylvanus Cattleburn, que en ese momento vivía en Hogsmeade, estuvo lanzando gusanos ciegos a los mortífagos que pasaban por ahí. Empleados del Ministerio de Magia disfrazados de civil se quedan ahí de guardia al inicio y al final del año escolar de Hogwarts, en la estación de King's Cross. King's Cross para evitar cualquier exposición a la magia y resolver cualquier problema que los magos tengan con los muggles. Entonces, si necesitan alterar la memoria de alguien o desviar la atención de alguna situación, ellos lo hacen. En el mundo mágico existen videntes llamados onomantes, y ellos sirven exclusivamente para ver el futuro de un niño que aún ni ha nacido a través del nombre elegido por los padres. Entonces los padres van y eligen el nombre que ese onomante sugiere. Si un hombre y una mujer que sufren de licantropía están bajo su forma lupina, o sea, de hombre lobo, durante la luna llena y se aparean, eso va a generar una camada de lobos. La mujer va a quedar embarazada, no van a ser un bebé humano, van a ser una camada de lobos. Y esa camada de lobos, no de hombres lobo, ellos no son violentos como los hombres lobo, ni andan buscando atacar para contaminar a otras personas. Ellos son solo lobos muy inteligentes por encima del promedio. Incluso una camada de estos fue liberada en el Bosque Prohibido con autorización de Dumbledore. Eso hizo que surgiera una leyenda de que en el Bosque Prohibido había lobos que en realidad eran hombres lobo. Un mito, por supuesto, que no fue desmentido ni por los profesores ni por el personal de Hogwarts, porque eso ayudaba a mantener a algunos alumnos alejados. Peeves es el único poltergeist que tiene forma física. Así es, raro, ¿verdad? Aunque hay poltergeists en el juego Hogwarts Legacy, es canónico que el único poltergeist con forma física es Peeves. Él puede volverse invisible, pero los otros poltergeists son invisibles de verdad, no tienen forma física, solo Peeves. El expreso de Hogwarts era un tren muggle que los magos robaron para usarlo como transporte de los magos para ir a la escuela y empezar su año escolar. ¿Sabías eso? Existen otras plataformas mágicas, no solo la 9 3/4. Por ejemplo, existe la plataforma 7,5, que es para trenes que conectan las aldeas mágicas alrededor de Europa. El nombre de la poción multijugos viene del nombre de un dios llamado Polydeuces, que en inglés es Polyjuice, ¿verdad? Entonces Polydeus y Polyjuice se parecen. Y esa es una referencia muy bien pensada porque Polydeuces o Pollux, como se traduce en algunos idiomas, tenía un hermano gemelo, y la poción multijugos hace justamente que te conviertas en el gemelo de otra persona, ¿verdad? Porque asumes la forma de otra persona quedando 2 personas iguales. Entonces es una referencia muy genial, ¿sabías eso? Los hombres lobo no les gusta atacar a los muggles porque el sabor de su carne es diferente. Las primeras escobas voladoras datan del año 932 después de Cristo. El nombre del profesor Quirrell viene de Squirrel, que significa ardilla, justamente porque parece tierno e indefenso. Además, también hace alusión a la palabra Kiver, que significa temblar, relacionado con el nerviosismo del personaje.
mientras que su primer nombre, Quirinus, viene de un dios romano que tenía dos caras. Y Quirrell tenía exactamente dos caras cuando tenía a Voldemort en la parte de atrás de su cabeza. Eso también hace una alusión simbólica, ya que tener dos caras se usa para cuando una persona tiene un lado oculto que revela, ¿verdad? Entonces, él tenía dos caras realmente, literal y simbólicamente. Y bueno, hasta ahora quiero saber cuál es tu promedio de aciertos, ¿eh? Inicialmente, en los borradores de Harry Potter y la Piedra Filosofal, Voldemort iba a ser un enano de ojos rojos. La varita de Salazar Slytherin puede ser controlada con ofidioglosia e incluso puede ser puesta a dormir. Esto porque está hecha con pedazos del cuerno de basilisco, el mismo basilisco que fue asesinado en la cámara secreta por Harry Potter. Para cerrar una herida causada por hombre lobo se necesita una mezcla de polvo de plata y díctamo. Así la herida cicatriza. De lo contrario, la persona va a morir desangrada. Eso no cura la licantropía. Si la persona fue mordida por el hombre lobo, va a ser contagiada, pero para cerrar la herida necesita eso. El primer animago registrado del mundo vivió en la antigua Grecia y su nombre era Falco Aisalon. Él se transformaba en un halcón. En la escuela de magia de Japón, Mahutokoro, los alumnos van y regresan a casa todos los días. No es un internado, a diferencia de la mayoría de las escuelas. La personaje Gwenok Jones, que es golpeadora del equipo Arpías de Holyhead, que fue alumna de Slughorn, presentada ahí en El Misterio del Príncipe por él, apareció mucho antes de que ese libro fuera publicado. El libro El Misterio del Príncipe fue lanzado en 2005, mientras que el personaje apareció en 1998, en el boletín informativo del Profeta, que eran tipos de textos que J.K. Rowling publicaba para el club de fans de Harry Potter allá en el Reino Unido. Entonces ella es presentada por primera vez en ese informativo. La varita de Dolores Umbridge estaba hecha de abedul y el núcleo mágico era fibra de corazón de dragón. Y tenía increíbles 20 centímetros, una varita anormalmente corta. Y las varitas cortas normalmente se asocian con personas de carácter e índole muy dudosa. La ministra de Magia, Evangeline Orpington, quien ocupó el cargo de 1849 a 1855, era amiga personal de la reina Victoria, la reina Muggle. Y se cree que ella usó magia ilegalmente para intervenir en la guerra de Crimea. El ministro de Magia, que ocupó el cargo por más tiempo, tenía 147 años. No ocupó el cargo durante 147 años, esa era su edad. Su nombre era Ferris Sparving. Minerva McGonagall trabajó en el Departamento de Ejecución de las Leyes Mágicas en el Ministerio de Magia antes de ser profesora en Hogwarts. El hermano de Minerva McGonagall, Robert, fue asesinado durante la Primera Guerra Mágica. Minerva McGonagall ya estuvo casada, así es, ella es viuda. Ella estuvo casada con un mago llamado Elphinstone Urquhart, y el matrimonio duró muy poco, porque él falleció poco después de que se casaron. La madre de Remus Lupin era una muggle, y se llamaba Hope Howell. La poción esquelescencia usada para hacer crecer huesos fue inventada por un ancestro de Harry Linford de Stinchcombe, que era conocido como el Potterer, de donde vino el nombre Potter. La Snitch dorada vale 150 puntos porque antes incluso de que existiera la posición de buscador y existiera la Snitch dorada en el Quidditch, Barbaros Braid, que era el jefe del Consejo de Magos en esa época, llegó a un partido de Quidditch y soltó una Snidget dorada en el juego y ofreció un premio de 150 galeones a quien capturara ese pájaro. Después de eso, el pájaro fue introducido en los juegos y la posición de cazador empezó a existir, pero entonces los pájaros siempre eran asesinados cuando eran capturados, y entonces casi se extinguieron. Luego, Elfrida Clegg, que fue otra jefa del consejo, creó un santuario para las Snidgets doradas y prohibió su uso en los juegos de Quidditch. Y fue entonces cuando surgió la Snitch dorada. La Snitch dorada, que fue inventada por Bowman Wright, quien vivía en Godric's Hollow, simplemente sustituyó a la Snidget dorada. Y la posición de buscador pasó a existir en lugar de la posición de cazador. Y los 150 puntos simbolizan la cantidad de 150 galeones que ofreció aquel primer tipo que lanzó la Snidget dorada en medio del partido. Antes de que Hagrid fuera el guardabosques de Hogwarts, quien ocupaba ese cargo era un mago llamado Og. El Banco de Gringotts fue fundado por un duende llamado Gringotts en el año 1474. La bruja que fundó el bar Caldero Chorreante se llama Daisy Dotterite y fue fundado en la década de 1500. O sea, el Caldero Chorreante es más antiguo que esa calle Charing Cross Road que está ahí. Y cuando la calle llegó y empezaron a construir ahí, el bar se quedó como la dirección original número del callejón Diagon para ocultar la entrada de la calle mágica de los Muggles. Nick, casi decapitado, fue condenado a muerte por decapitación por haber usado magia en una joven de la nobleza. Su nombre era Lady Grieve,
y él intentó arreglarle los dientes, pero era un mago bastante mediocre. Terminó haciendo que sus dientes crecieran como colmillos, de forma incontrolable. Por eso fue acusado de brujería, lo arrestaron, le quitaron su varita y fue condenado a muerte. Pero cuando lo iban a decapitar, el hacha estaba desafilada y el verdugo tuvo que darle 45 hachazos hasta que muriera. Y por eso su cabeza quedó colgando solo por un tendón. El papá de Dolores Umbridge era empleado del Ministerio de Magia, pero ella sentía vergüenza de él. Entonces, cuando ella empezó a ascender en su carrera en el ministerio, hizo que él se jubilara a la fuerza y le daba una pensión para que no apareciera. Mientras que su mamá era una muggle y su hermano un squib con quien nunca volvió a tener contacto desde los 15 años. Trelawney, la profesora de adivinación, se casó joven pero terminó separándose porque no quería asumir el apellido de su esposo, que era Higglebottom. Ella no quería dejar de lado el nombre Trelawney porque era un nombre muy importante, que venía de su tatarabuela, la gran vidente Cassandra Trelawney. Gilderoy Lockhart tenía 2 hermanas y ambas eran squibs. El sombrero seleccionador originalmente pertenecía a Godric Gryffindor, y era un sombrero común que fue encantado por los fundadores para poder seleccionar a las personas para las casas después de que ellos ya no estuvieran en Hogwarts. La mamá de Newt Scamander era criadora de hipogrifos de lujo. El inventor del chivatoscopio, ese trompo que anuncia el peligro que Harry recibe de regalo en Prisionero de Azkaban, fue Edgar Stroger. Los frijolitos de todos los sabores nacieron de un accidente bastante asqueroso. Bertie Bott, que hacía dulces, estaba cocinando cuando un calcetín viejo cayó en su receta, haciendo que el sabor del dulce fuera a calcetín viejo. De ahí tuvo una idea brillante de hacer los frijolitos de todos los sabores, con sabor a pie sudado, sabor a moco, sabor a todos los sabores que puedas imaginar. Y con eso se hizo muy rico y ganó fama mundial porque es un dulce muy querido por los niños magos. Cuando surgió el Quidditch, no existían las bludgers, sino pedrazos que eran pedazos de piedra encantados para volar y golpear a los adversarios. El primer modelo de la línea de escobas Nimbus fue una Nimbus 1000 lanzada en 1967 y volaba hasta 160 km por hora. El creador de la Nimbus fue Devlin Whitehorn. El récord de la captura más rápida de una snitch dorada en un partido de Quidditch es de Roderick Plumpton, quien lo hizo en 3 segundos y medio de partido. Antes de que Azkaban fuera una prisión, era la morada de un mago tenebroso llamado Ecrisdis, que atraía marineros muggles para torturarlos. Y así, de tanta angustia, de tanta tristeza, desesperación y sufrimiento, surgieron los dementores ahí, que después fueron usados cuando Ecrisdis murió. Y la ubicación fue revelada y el Ministerio de Magia empezó a usar ese lugar como Azkaban, como una prisión. Hogsmeade, el único pueblo completamente mágico de Gran Bretaña, fue fundado por un miembro de Hufflepuff. Angus de Woodcroft estaba huyendo de la persecución de Muggles cuando se estableció en el lugar donde hoy está Hogsmeade, y él construyó lo que hoy es las 3 escobas. Esa era su casa. El primer ministro de magia nacido de Muggles fue elegido en 1962. Su nombre era Nob Leach. Y cuando fue elegido, hubo varias protestas de los magos de sangre pura y muchos de ellos dejaron los cargos que ocupaban en el ministerio. Y mira, el Ministerio de Magia fue formalmente establecido en 1760. El primer nacido de Muggles solo fue elegido en 1962. ¿Crees que solo en el mundo Muggle hay prejuicio? El basilisco que estaba en la cámara secreta era una hembra, ya que los machos tenían una sola pluma roja en la cabeza. El modelo de escoba que vino después de la saeta de fuego fue la Firebolt Supreme, que fue usada en la Copa Mundial de Quidditch de 2014 por la mayoría de las selecciones. Y la escoba que rivalizaba con la saeta de fuego suprema era la Thunderbolt 7. El dulce delicias gaseosas, que ya fue usado como contraseña en la oficina de Dumbledore, hace que cuando la persona lo come, flote algunos centímetros sobre el suelo. Y está hecho con aguijón de gira-gira, que es esa criatura que cuando pica a alguien hace que la persona flote. Y por último, pero no menos importante, las varitas de Harry, Ron, Hermione y Draco están hechas con maderas basadas en el calendario celta. Cada madera rige exactamente el periodo de nacimiento de los personajes. La madera de la varita de Harry es acebo. Y en el calendario celta, esa madera rige del 8 de julio al 4 de agosto. Y Harry nació el 31 de julio, la varita de Hermione era de vid. Y en el calendario celta, esa madera rige del 2 al 29 de septiembre, mientras que Hermione cumple años el 19 de septiembre, la varita de Ron era de fresno. Y en el calendario celta, esa madera rige del 18 de febrero al 17 de marzo, y Ron nació el 1 de marzo. La varita de Draco era de espino. Y esa madera en el calendario celta rige la fecha del 13 de mayo al 9 de junio, y Draco nació el 5 de junio. En el mundo mágico, las varitas se originaron del pueblo celta. Entonces, ese calendario de los árboles es muy importante,
Y es genial que las varitas de esos personajes coincidan exactamente con el signo de sus árboles. Pero ahora cuéntame, quiero saber cuánta de esta información ya sabías. ¿Cuántas acertaste? Ponlo aquí abajo. Quiero ver si mientras yo hablaba pensabas, lo sabía, no lo sabía, lo sabía, no lo sabía, ¿vale? Quiero saber, ¿acertaste 50 de 50? ¿Estaba muy fácil? ¿Puedo hacerlo más difícil la próxima vez? ¿Hacemos con 100? Ustedes me dicen, déjenlo aquí abajo. Toda esta información, toda es oficial, ¿ok? Toda, absolutamente toda. O salieron de los propios libros, o salieron de libros digitales publicados por Pottermore, o de textos extra de J.K. Rowling, o de fuentes oficiales, completamente oficiales, ¿sale? Nada aquí es invención, suposición, ni nada por el estilo, ni fanfic, ni nada. Pero cuéntame, quiero saber cuál fue tu puntuación. ¿Te gustó este formato de video? Si te gustó, deja tu like, comenta, comparte con tus amigos que dicen ser muy fans de Harry Potter para ver si ellos saben todo esto. Y claro, no es porque no sepas que no eres fan, no tiene nada que ver, nadie mide el amor de un fan por el conocimiento. Esto es solo una broma. Nos vemos en el próximo episodio de El Caldero Chorreante y hasta entonces, travesura realizada.